Esta es la doctrina de la gracia, una de las doctrinas más preciosas por la cual yo llegué a ser lo que soy. Soy cristiano por esta maravillosa y preciosa doctrina, poco entendida por muchos cristianos. Pero voy a tratar de explicarlo acá. ¿Qué es lo que Dios demanda verdaderamente para otorgar su salvación? Pues la santidad de Dios, el Dios Santo, demanda de nosotros perfección. Es lo mínimo que Él demanda, perfección. Y no demanda una poca perfección, una media perfección o una casi perfección. No, Él demanda una perfección absoluta. Absoluta perfección demanda Dios del ser humano. Pues tendríamos que preguntarnos, ¿pudo Adán ser perfecto? Con un solo mandamiento que Dios le dio, este falló, no pudo ser perfecto. Un solo mandamiento tenía que cumplir y fue encontrado corto. Por lo tanto, fue destituido de la gloria de Dios. ¿Pudo Israel? Dios le dio a Israel 613 mandamientos, 365 prohibiciones y 248 afirmaciones para un total de 613 mandamientos. Para que esto no tuvieran la excusa de decir, no, Adán pecó, yo no tengo culpa, yo no tengo por qué llevar la culpa de Adán. Ok, vamos a probarte a ver si es verdad. Yo demando este código de perfección. Si lo cumples, podrás ser salvo. ¿Pero pudo Israel ser salvo? La respuesta es que no. Ninguno pudo cumplir la ley judía. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿pudo algún gentil o cualquier persona fuera de Israel en cualquier rincón del mundo ser perfecto, cumplir la demanda de perfección de Dios? La respuesta es que no. Es decir, Adán, Israel o cualquier persona del mundo no pudo cumplir la demanda de perfección de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que ya hemos acusado a quienes, a ambos, tanto a judíos como a gentiles. Ambos, dice Pablo, ambos, ¿en qué sentido son acusados? Bueno, no hay justo, dice Pablo. No hay justo, pero dice ni siquiera uno. Ni en el pueblo de Israel, ni entre los judíos, que eran los que guardaban la ley y trataban, ni tampoco entre los gentiles. Y judicialmente, Pablo repite en sus 13 cartas que nosotros estamos muertos. ¿Por qué? Porque hemos pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que la paga del pecado es la muerte, y que como nosotros estamos en delitos y pecados, la sentencia necesaria es la muerte. Esto nos lleva a pensar en la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de no poder cumplir la demanda de perfección de Dios? Que Dios cumpla su justicia. ¿Cómo? La justicia de Dios, carácter de perfección de Dios y la demanda de Dios, que los hombres fallaron, hace que la justicia de Dios, que es un atributo precioso de Dios, ligado a su santidad, encienda su ira o despierte la ira de Dios, una ira implacable. Entonces, verdaderamente el mundo merece, todos, tanto judíos como gentiles, merecen verdaderamente que Dios, por cuanto todos pecaron, que Dios entonces haga caer su ira sobre la raza humana para poder satisfacer la justicia. Pero ¿qué pasa? Dios tiene dos opciones. Una es hacer caer la ira de Dios. Aquí está la ira de Dios. Dios puede hacer caer la ira de Dios sobre el hombre. Pero si Dios hace eso, aplicaría justicia. Pero, ¿qué pasaría con sus otros atributos? El atributo de amor, el atributo de misericordia. Si Dios le da al hombre conforme merece, a todos sin excepción, a la raza humana, en el mundo entero, si Dios condena al mundo y le aplica la justicia porque está encendido por quedarse corto todo ser humano al no poder cumplir la justicia de Dios y la demanda de perfección, si Dios aplicara solamente su justicia, Dios estaría desprendiéndose o despojándose de otros atributos importantes que tiene, como el amor, la gracia, la misericordia. Pero Dios podría tomar otra opción. Otra vía podría ser perdonar a la humanidad entera y decir, ok, los voy a perdonar a todos y les voy a pasar por alto su ofensa. Pero si Dios hace eso, aplicaría misericordia
no dándoles conforme lo que merecen. Aplicaría misericordia, pero ¿qué pasa con los otros atributos de Dios? El atributo de justicia de Dios. Entonces, Dios tiene que ingeniarse algo. Si Dios solamente aplica la opción número 1, dejando derramar o derramando su ira sobre todos, por cuanto todos pecaron y eso es lo que verdaderamente merecen, o si Dios aplica el perdón, aplicando la misericordia, entonces el efecto es que Dios no puede despojarse de sus atributos. Dios estaría despojándose de sus atributos, pero Dios no puede despojarse de sus atributos, de alguno de sus atributos, porque entonces sería un Dios imperfecto. Y es lo que yo llamo a un Dios mutilado de sus atributos. Si solamente Dios dice, no, los voy a perdonar a todos, entonces aplicaría misericordia, pero se estaría desprendiendo o se estaría despojando de su atributo de justicia y de santidad también, de alguna manera, porque la justicia está ligada a la santidad de Dios. Así que Dios tiene una opción. La opción que Dios tiene es aplicar justicia sobre todos. Ya sabemos que no puede hacerlo, podría hacerlo, y eso no hace a Dios injusto. Dios entonces lo que hace es que de la humanidad Él se escoge un grupo. Él dice, bueno, no, vamos a hacer algo. Yo tengo que aplicar ambos atributos porque en ambos atributos yo soy glorificado. Si Dios aplica justicia sobre todos, Dios no es injusto por eso, porque todos estamos acusados delante de Dios, según lo que dice el apóstol Pablo y lo que dicen los demás apóstoles. Por eso Pablo habla en plural. Ya hemos acusado, tanto judíos como gentiles, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, la justicia de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. Y como dijo Cristo, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el punto es que la justicia de Dios necesita ser satisfecha. La ira de Dios necesita ser aplacada. ¿Y Dios qué hace? Dios dice, bueno, me voy a escoger a un grupo. Y Dios escoge a este grupo y dice, a estos les voy a aplicar ¿qué cosa? Les voy a aplicar la misericordia, aun cuando no se lo merecen porque están acusados. Eso es la gracia. No se lo merecen, merecen ese castigo, les voy a aplicar misericordia. Mientras que a esto les voy a aplicar justicia directa, dejando caer mi ira sobre ellos. Pero a este grupo le voy a aplicar la misericordia, perdonándolos, y la gracia. Pero hay un problema. El problema es que ninguno de estos califica. Ninguno de estos pueden cumplir la demanda original. ¿Cuál es la demanda original de Dios? La perfección. Yo demando perfección debido a mi santidad, debido a mi atributo de justicia. ¿Cómo hago yo para salvar a esta gente? Yo quiero salvarlos. A estos que yo llamo los escogidos. Estos son los escogidos. Entonces Dios dice, ok, necesito algo. Y es donde entra Jesús como sustituto de ese grupo a quien Dios le quiere aplicar misericordia. ¿Sí? Aquí entra Cristo. Tiene que ser alguien perfecto. Cristo viene y cumple la justicia. Así que Dios a este grupo le aplica justicia directa y a este grupo le aplica la justicia sobre Cristo. Y cuando Cristo cumple la demanda de perfección de Dios, porque Él sí es perfecto, entonces su sangre, que es el precio por nuestros pecados, y la muerte de Cristo expiatoria, entonces salpica a todos los escogidos de Dios con la sangre de Cristo, que es el precio a pagar, que es la muerte. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados llevaron a que alguien tomara nuestro lugar, y Él fue el sustituto como hombre perfecto. Y como hombre perfecto, su sangre fue derramada sobre todos los escogidos, sobre todos los que Dios escogió, que sabía Dios que ellos no podían cumplir y satisfacer la demanda suya. Así que hace Dios. Dios escoge a Cristo y Cristo toma el lugar. Y como dice Martín Lutero, ocurre un glorioso intercambio. ¿Ok? Mis pecados fueron pagados en la cruz. Y cuando Cristo moría en la cruz, hay una unidad tan perfecta que cuando Cristo murió en la cruz, entonces yo estaba muriendo juntamente con Él. Cristo tomó mi lugar como perfecto. Cuando Cristo murió en la cruz, yo estaba siendo crucificado. Por eso Pablo puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Cristo, al morir en la cruz, no solamente yo muero, yo estoy también siendo crucificado, sino que al Cristo morir, yo también muero con Cristo.
Y al Cristo resucitar, yo también resucito. Y al Cristo ser glorificado, yo también soy glorificado. Este pueblo que Dios escoge, Dios lo escoge bajo la base del sacrificio de Cristo. No porque estos merezcan algo, no porque estos puedan llegar a ser perfectos, sino porque uno solo fue perfecto y pagó por sus pecados. Mientras Dios a este grupo les aplica justicia directa, a este les aplica una justicia indirecta. Le aplica la justicia a Cristo, dejando derramar toda su ira sobre Cristo. Cristo aplaca la ira del Padre y esta justicia de Cristo cae sobre los escogidos de Dios. Cristo no muere por este grupo, porque estos merecen la justicia de Dios. Si Cristo muere por este grupo convertiría la muerte de Cristo en una burla, diciendo, con Cristo yo fui crucificado con Cristo morí, con Cristo resucité, con Cristo fui glorificado y aquí me estoy quemando en el infierno. El sacrificio de Cristo no sería perfecto. La única manera de que el sacrificio de Cristo sea perfecto es que verdaderamente aquellos por los que Él murió haya sido aquellos a los que el Padre escogió. Y aquí respondo a la pregunta de algunos que dicen, ¿por qué si Dios había predestinado a algunos, esto es lo que es la predestinación, ha predestinado a algunos para que se salvaran, para que vino Cristo a morir? Bueno, porque este grupo no podría satisfacer la demanda de Dios de perfección. Un hombre 100% perfecto que cumpliera los 613 mandamientos a cabalidad podría efectivamente cubrir a estos de su justicia. Así que nosotros somos justos porque Cristo es justo. Nosotros somos perfectos porque Cristo es perfecto. Seguimos siendo imperfectos, pero estamos cubiertos, protegidos y guardados por Cristo, por su sangre preciosa, que es el precio pagado. Así que la salvación no se puede perder, porque Cristo es mi único y suficiente Salvador, 100% Salvador. Yo no puedo hacer nada para salvarme, porque si yo pudiera hacer algo y contribuir con la salvación, entonces Cristo no es suficientemente 100% mi Salvador. La única opción que hay para que realmente esto se cumpla es que Cristo verdaderamente haya sido mi Salvador, mi sustituto perfecto y que se haya producido un glorioso intercambio. Mis pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo y la justicia y perfección de Cristo fue puesto sobre mi cuerpo, sobre nuestros cuerpos. Así el Padre pudo cumplir su atributo de justicia. Así que nosotros somos salvos por la obra, pero no nuestras obras. La obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, su obra de justicia de haber cumplido los 613 mandamientos exigidos en la ley judía. Cristo los cumplió por nosotros. Así que nosotros no tenemos que cumplirlos, al menos no como causa para nuestra salvación, sino como efecto o consecuencia de haber sido salvo. Esta es la verdad, pero aún si nosotros fuésemos infieles, Dios permanece fiel porque nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Este es el gran misterio de la redención y de la gracia. Dios aplicó justicia sobre la humanidad, pero cuando Cristo murió, la ira de Dios fue aplacada y ahí es donde Dios también aplicó misericordia y gracia, y solo así Dios pudo satisfacer sus atributos. Y por eso es que Pablo va a escribir en Romanos que Dios hizo esto, en Romanos, pero también en Efesios, especialmente el capítulo 1, que Dios hizo eso por el solo afecto de su voluntad. No hay nada que esté infiriendo o interfiriendo en la voluntad de Dios de salvar. Dios, por el solo afecto de su voluntad y para alabanza de su gloria y la gloria de su nombre, de la magnífica gracia manifestada en Cristo Jesús, Él ha comprado un pueblo para sí, que somos nosotros de todas partes del mundo, de toda raza, de toda lengua. Y a esta gente que está salva bajo la base del sacrificio de Cristo no puede perder su salvación, porque si el hombre puede perder su salvación, significaría que tendría que estar cumpliendo continuamente la demanda de Dios. Pero ya sabe Dios que nosotros no podíamos, solo un hombre perfecto pudo, y nosotros estamos bajo la sombrilla de Cristo. Por eso la salvación está segura en Cristo Jesús. Esa es la verdad del Evangelio. Y ustedes lo pueden conseguir si ustedes leen desde el Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios fue codificando todo bajo pacto. El pacto de obra en Adán, el pacto de preservación en Noé, el pacto de gracia con Abraham, el pacto de reino con David y el pacto de redención consumado en Cristo Jesús, planeado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía todas estas cosas, pero Dios,
para poder cumplir sus atributos y satisfacer sus atributos, tiene que aplicar justicia y misericordia y gracia. Y la única manera es que Dios derrame su justicia de una manera directa sobre los que han sido hallados imperfectos, y a un grupo los escoge y les aplica misericordia, concediéndole la justicia de Cristo, revistiéndolos con la justicia de Cristo. Espero haberles ayudado a entender esto mejor y pudiéramos decir muchísimas más cosas. Este grupo a quien Dios escoge, este grupo, Cristo los ve como ovejas. Ellos pueden oír a Cristo y pueden creer en Cristo, están habilitados para creer porque hay un plan. El único problema es que estos no pueden cumplir la demanda de Dios y Cristo la cumple por ellos. Este grupo Pablo les llama en Gálatas 4, ustedes pueden leer una analogía que aunque estaban en el mundo cuando no conocían a Dios, o más bien cuando Dios no los conocía a ellos, estos hacían, él dice, estos son esclavos al pecado, estos son esclavos. Y nosotros éramos niños, y como niños no somos diferentes a los esclavos. Hacíamos lo que por naturaleza hace todo el mundo cuando éramos niños. Pablo pone la analogía de niños en el sentido de que eran igual, dependían de un guardiano, de un tutor o de alguien que esté cuidándolos y guardándolos en el mundo. Y ellos hacían lo que por naturaleza veían que todos los demás hacían. Pero cuando se manifestó nuestro Señor Jesucristo, la gracia de Dios, Él puso en nosotros el Espíritu de Dios, murió por nosotros, nos redimió, nos compró con su sangre, y entonces puso en nosotros el Espíritu de Dios y nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Cuando Dios nos conoció a nosotros. Pablo nos llama niños, Cristo nos llama ovejas, pero en fin ya había un plan llamado el pacto de redención de parte de Dios. Bueno, espero haberles ayudado. Si hay alguna duda, alguna pregunta, ustedes pueden hacerla. Pero verdaderamente es así como nosotros podemos entender que bajo esta base la salvación no se puede perder, porque Cristo cumplió el sacrificio perfecto y es 100% perfecto y 100% salvador. Si Cristo demanda que nosotros tengamos que obedecer para poder ganar la salvación, entonces la demanda de Dios jamás podría ser satisfecha, porque ya vemos que nadie pudo cumplirla y nadie podrá cumplirla. Los cristianos no somos perfectos tampoco. Seguimos siendo imperfectos, pero estamos escondidos en Cristo, y la perfección de Cristo es transferida a nosotros, y nuestros pecados e imperfecciones fueron transferidos en la cruz, y nuestra deuda fue saldada y pagada aquí. Ya no hay más nada que hacer. Cristo lo hizo todo por nosotros, y bajo el mérito, bajo la sombrilla de Cristo, por sus méritos, nosotros somos lo que somos. Recibimos gracia y misericordia, y Dios no es injusto por eso. Dios no es injusto. Dios pudo habernos condenado a todos. Pero Dios a uno les aplicó justicia y a otros les aplicó misericordia y gracia en Cristo Jesús, quien fue el que recibió por nosotros en nuestro lugar como un sustituto la justicia de Dios. Y por eso Cristo puede salvarnos perfectamente. Nosotros no contribuimos, porque si yo puedo contribuir, entonces somos dos salvadores. Cristo es salvador y yo también soy salvador. Cristo hace un trabajo imperfecto, a medias tintas, 50% Él y yo un 50%. Eso no puede ser. Él es mi eficiente y suficiente salvador. Bendiciones.